Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. El título del mensaje de hoy es Cristo predice su muerte por tercera vez y vamos a estudiar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, los versículos 32 al 34. Si bien es cierto, son solamente 3 versículos, pero son 3 versículos de mucho contenido, versículos muy profundos. En Marcos capítulo 8, versículo 31, en Marcos 9, 31, encontramos los dos anuncios anteriores del Señor Jesús referente a su muerte. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, el versículo 31, podemos leer lo siguiente. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hermanos, aquí tenemos que observar algo que primeramente esa definición Hijo del Hombre es un título más que el Señor Jesús usaba mucho durante su ministerio terrenal. Pero también la palabra desechado. Uno desecha algo que es inútil, que es molestoso, que no sirve, ¿verdad? Y es impresionante cómo el Señor, aquí la palabra de Dios dice que va a ser desechado por los ancianos, los pastores, ¿verdad? Los principales sacerdotes, ¿verdad? Y por los escribas. Muy bien. Pero también en Marcos, capítulo 9, versículo 31, leemos lo siguiente. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. El Señor Jesús preparaba a sus discípulos muy frecuentemente en conversaciones lo que le iba a acontecer. Por supuesto, ellos no comprendieron, ellos no pudieron entender y estaban muy confundidos, ¿verdad? Pero, sin embargo, otra vez vemos el Hijo del Hombre y será entregado y lo van a matar. Pero Él va a resucitar, ¿verdad? Al tercer día. En el mensaje de hoy, mis amados, veremos entonces la tercera y última predicación del Señor Jesús, de Jesucristo, referente a su muerte cercana. Y el mensaje está titulado esos 3 versículos, nuevamente Jesucristo anuncia su muerte. Y vemos entonces en el versículo 32 de Marcos 10. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. En este versículo 32, noten por favor que iban subiendo a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén está situado a una altura de 777 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Por lo tanto, todos los viajeros mencionan subir a Jerusalén independientemente
de donde habían partido. Pero también se menciona por primera vez Jerusalén como destino del Señor Jesús. Jesús iba por delante como un líder, guiando este grupo de personas. Y Jesús era un líder, por supuesto, pero él guiaba ese grupo de personas. Pero también podemos observar que ellos se asombraron y le seguían con miedo. Había algo que les causó ese asombro y que ellos solamente le seguían con temor, con miedo. Y posiblemente ese asombro y ese temor es a causa lo que podemos leer en Lucas, en el Evangelio del doctor Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía y ya se acercaba el tiempo de toda su pasión, ¿verdad? Que le iban a crucificar, pero también que él va a resucitar en el tercer día y después de 40 días de pasar ya resucitado en la tierra, mostrándose a muchas personas, él iba a ser recibido en el cielo, ¿verdad? Entonces, esa frase en la segunda parte, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ahí vemos esa decisión firme que él iba a enfrentar lo que tenía que enfrentar allá en Jerusalén. Entonces, del contexto de lo que sigue podemos asumir y vamos a recortar ese contexto que dice luego, entonces volviendo a tomar, cuando dice aquí, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó, refiriéndome a esa parte, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, de ese contexto podemos ver que, y podemos asumir que fue un grupo de tal vez peregrinos que iba a Jerusalén por la fiesta de la Pascua que Jesús estaba guiando, y en este grupo habían también los 12 apóstoles, los 12 discípulos, ¿verdad? Ellos fueron enseñados, entonces, como hemos leído, por Jesús aparte de los demás en los futuros acontecimientos. Y vamos a ver ahora los versículos 33 y 34 del Evangelio según San Marcos en el capítulo 10. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Bueno, eso es como una profecía, ¿verdad? Jesús siempre dijo lo que le iba a pasar. Y podemos ver que en estos versículos 34 y 33 y 34, observen por favor todos los detalles de esta tercera
y última predicción de su muerte y resurrección. Esos versículos predicen la humillación del Señor. Y leemos primeramente, le escarnecerán. En Marcos 15, versículos 16 al 20, podemos confirmar lo siguiente. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y la sacaron para crucificarle. Aquí tenemos que hacer algunos comentarios. Cuando dice el versículo 17, y le vistieron de púrpura, púrpura era el color de la realeza. Y le pusieron una corona tejida de espina, si fuera una corona real. Y prácticamente se burlaron y hicieron como un teatro, como si fuera una coronación del rey de los judíos verdadero. Pero obviamente fue escarneciéndole, fue una burla, salve rey de los judíos. Y al mismo tiempo lo golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y le hacían de burla reverencias. Muy bien, ahí vemos el cumplimiento de la palabra escarnecido. Le azotarán. También Marcos 15, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Todos conocemos lo que pasó con Pilato, con Barrabás, con la gente. Crucifícale, ¿verdad? Y bueno, de todo modo, tal vez Pilato pensó cuando lo azota fuertemente, tal vez el pueblo iba a desistir de crucificarlo, pero ya se lo entregó entonces para procedieron con la crucifixión. Pero también dice aquí, y escupirán en él. Marcos 15, 19 ya lo hemos leído, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia cuando lo escarnecieron, ¿verdad? Esa burla en una ficticia coronación del rey verdadero de los judíos. Y le matarán. Bueno, efectivamente, en Marcos 15, 37 podemos leer, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Definitivamente Jesús murió en la cruz. Eso está comprobado aquí, expiró, murió, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que me llama aquí la atención es, después de todo ese calvario, todo lo que pasó, que le hicieron, como lo maltrataron, lo golpearon, lo flagelaron, lo crucificaron, entonces Jesús todavía tenía la energía dando una gran voz. Eso tenía todavía la fuerza de gritar a la gente, de hablar en una voz audible, ¿verdad? Demostrando que sí era hijo de Dios y no solamente cualquier hombre. Y eso llama mucho la atención, ¿verdad? Que aún después de todo ese sufrimiento, poco antes de expirar, él todavía tenía esa fuerza de dar una gran voz. Pero, hermanos, observemos por favor lo que nos enseña
la primera epístola a Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Porque obviamente Jesús hablaba a los discípulos lo que le iba a pasar. Porque de todo modo ellos no entendían, estaban perdidos, estaban asustados, estaban perplejos lo que a su amado maestro, que tanto bien hizo durante todo esos 3 años de su ministerio terrenal, que le iba a pasar toda esa cosa que él dice que le va a pasar y que tenía que pasar. Y vamos precisamente en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, 18 al 21, lea lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, entonces nosotros nacemos ya según nuestros padres terrenales a la imagen y semejanza de Adán, hombre pecaminoso, pero fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, fuimos rescatados, nos fue dado una nueva vida, ¿verdad? Pero no con cosas corruptibles como oro y plata, porque nadie puede comprar esa nueva vida, esa vida de rescate, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se acostumbraba en la fiesta de Pascua a hacer sacrificios en el templo, y definitivamente Cristo, el Señor Jesús, era entonces ese cordero sin mancha, sin contaminación, que quita el pecado del mundo, y fue precisamente la preciosa sangre, el precio que Jesús pagó en nuestro lugar para lavarnos de nuestros pecados, de perdonarnos nuestro pecado, a vencer el diablo. Porque siempre la redención fue por medio redimidos por la sangre de un cordero inocente, de un animal inocente, siempre la culpa de un culpable. Pero fíjense, ese cordero sin mancha, sin contaminación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan antes de crear el universo, porque en su omnisciencia, en esa eternidad pasada, ya el Padre Celestial sabía que el hombre le iba a fallar. Él sabía perfectamente bien que Eva iba a ser tentado por esa serpiente, por Satanás, y ella también iba a hacer caer a Adán. Él lo sabía. Por eso ya ese cordero sin mancha y sin contaminación fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sí, hermanos, amigos amados, no era el tiempo ya de la fundación del mundo, sino cientos y miles de años después, cuando era el momento de ese sacrificio único y perfecto del Cordero de Dios. Pero también vemos que Dios lo resucitó de los muertos al tercer día, aceptando ese sacrificio, esa muerte sustitutiva en lugar de nosotros. Como aplicación y enseñanza, mis amados, los judíos como los romanos pensaron que ellos iban a matar a Jesús clavándole en una cruz y así matarlo. Sin embargo, mis amados, la verdad bíblica es otra.
Le hemos visto en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, y podemos ver la realización de este plan de salvación, la salvación del mundo perdido, en Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, en esa forma inexplicable humanamente, como Dios amó al mundo, que atado a su Hijo unigénito, ¿qué padre daría a su Hijo en sacrificio por otros? El Padre Celestial lo ha hecho, porque Él amó al mundo. Amó al mundo perdido, quería reconciliarse el mundo pecaminoso con Él, Dios Santo. Por eso Él mismo tenía ya desde antes de la creación del mundo ese plan de dar a su Hijo unigénito como cordero sin mancha. Pero fíjense, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el Señor Jesús, en el Cordero de Dios. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observen que está en tiempo presente, ¿verdad? Y futuro, mejor dicho, que no se pierda, mas tenga vida eterna cuando se da ese sacrificio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Todavía no era juicio. Iba a ser el principio de la gracia de Dios, que amó tanto al mundo, a nosotros, que mandó a su propio Hijo a morir en esa cruz por nosotros, sino para que el mundo sea salvo por Él, por el Salvador, por Jesucristo, por el Mesías. El que en Él cree no es condenado, cree tiempo presente, pero el que no cree tiempo presente ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se recuerdan Efesios 2, 8, 9? Por gracias soy salvo por medio de la fe, que quiere decir creer. Y eso no es de vosotros, eso no es del hombre, eso no, nada han hecho ninguna persona, ¿verdad? Si no es don de Dios, es un regalo de Dios. Y como es por gracia, es un regalo inmerecido. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también vemos aquí, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. También vemos en Efesios 5:2 lo siguiente: y andad en amor, como también Cristo nos amó. También el Hijo, Dios Hijo, nos amó y se entregó a sí mismo. Él mismo se entregó por nosotros, en nuestro lugar. Los que debían estar clavados en esa cruz fuéramos nosotros. El Señor Jesús no tenía ni un solo pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Pero fue también ofrenda y sacrificio a Dios como cordero, sacrificio y ofrenda, obviamente, en olor fragante. Y vemos también en Juan 10:18, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 18, o mejor dicho, 17, por el contexto, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Aquí vemos la verdad bíblica. Aparentemente los judíos, los romanos mataron a Jesús, fue un instrumento, pero él mismo, el Señor Jesús, pone su vida y luego la vuelve a tomar, porque él es 100% hombre y 100% Dios. Y fíjense, versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él fue voluntario a poner su vida por la de nosotros en el futuro. Tengo poder para ponerla. ¿Se recuerdan cuando él exclamó con voz alta y expiró? Clamó y expiró. Y ahí vemos ese poder de poner su vida por nosotros. Y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Él cumplió un mandamiento del Padre Celestial. Tú vas del cielo, bajar a la tierra, vas a nacer hombre, vas a vivir 33 años aproximadamente en la tierra, vas a tener un ministerio por 3 años, vas a hacer discípulos, vas a formar todo lo que tiene que la gente saber de mí, porque Jesús mostró al Padre, al corazón del Padre. Y ese orden, ese mandamiento, Dios Hijo cumplió en obediencia a su Padre. Como ya dije, Jesús en todo momento fue hijo obediente de su Padre. Y lo podemos ver en Filipenses, en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa frase, que haya pues en vosotros este mismo sentir, podría ser también que tengan ustedes el mismo carácter que también tenía Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, él era Dios. ¿Se recuerdan? Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo es un título para Dios Hijo, nacido hombre, el Señor Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Todos lo vieron. Caminaba, dormía, pasaba hambre, lloraba, semejante a los hombres, pero siendo 100% Dios y 100% hombre. Y estando en la condición de hombre, ahora no era Dios, hijo, sino era hombre, Jesús, con nombre Jesús. La madre María, engendrado por el Espíritu Santo, para poder hacer esto que vamos a leer ahora. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre, ¿verdad? Al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también, ahora vemos lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí vemos todo lo que hizo Jesús por nosotros. Recordemos, Padre, ahora, mis amados, solamente ore siempre. S-O-S. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias una vez más por tu santa palabra. Te damos gracias por enseñarnos tu corazón y que podemos comprender lo que Jesús hizo por nosotros. Y ahora contigo, mi amado amigo que está viendo ese mensaje, ¿tú tienes a Jesucristo en tu corazón? ¿Tú lo recibiste como tu Salvador y su Señor? ¿Tú quieres ser salvo por ese sacrificio de Jesús en la cruz? Si todavía no estás, todavía no sabe tu camino, permítame que oro por ti en este momento y pido al Padre Celestial en este momento por aquella persona que en este momento quiere arrepentirse y que quiere recibirte como su Salvador personal y Señor. Ayúdale, ayuda a esa persona que va a tomar esa decisión trascendental de entrar a la vida eterna en tu presencia. En nombre de Jesús oro. Amén. Amigo, no espere más tiempo. Arrepiéntate ahora. Recibe la salvación, recibe la vida eterna mientras que puedes, porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Y acompáñame en esta oración de fe para que Jesús pueda entrar en tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, yo acepto y yo sé que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Yo creo que el Señor Jesús murió por mis pecados en la cruz y que fue resucitado al tercer día. Así yo tengo perdón de mis pecados y tengo acceso a la vida eterna. Yo abro mi corazón en este momento. Entra, Señor Jesús, a mi corazón como mi Salvador personal y Señor. Y te doy gracias a ti, Padre Celestial, por permitirme ser tu Hijo. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Una cosa más, amados, comparten este video, comparten por favor este mensaje pastoral, participen en la gran comisión de hacer discípulos, compártanlo con sus conocidos, con sus contactos. No pregunten si le va a gustar o no le va a gustar, pero no dejen la oportunidad que alguien podría ser salvo por la palabra de Dios en este momento, pero no ha compartido la palabra. También pueden ver en Facebook, en YouTube, en nuestros canales y nuestras páginas, todos los mensajes pastorales de los días domingo a las 6 de la tarde. Participen y hagan participar a los demás. Dios sigue bendiciendo, mis amados.